A esto es lo que lo llamamos iones. Entonces, la carga positiva se llama catión y la carga negativa se llama anión. Por eso hay resinas catiónicas y hay resinas aniónicas. O sea, hay unas resinas especiales para retener las cargas positivas y hay unas resinas especiales para retener las cargas negativas. Y todas las sales son así, tienen una carga positiva, una parte positiva y una negativa, y están disueltas en el agua. Entonces, por ejemplo, la sal, que es el cloruro de sodio, que es el elemento más común, aquí tenemos una imagen. Si yo tengo la sal sólida, se vería como muy compacta, como está aquí en la imagen al principio. Los iones, el, el, el elemento sodio y el elemento cloro están pegados muchísimo cuando está en forma sólida, pero cuando se echa la sal en el agua, decimos que la sal se disocia. Entonces el sodio y el cloro se separan un poco más, o sea, no están tan unidos como cuando estaba sólido, pero igual mantienen un contacto formando la sal y una atracción entre esos elementos y obviamente con los elementos del hidrógeno y el oxígeno, que es lo que compone el agua. Todas las sales se van a disociar así, o sea, se van a separar un poquito la carga negativa y la carga positiva. Entonces, en resumen, en el agua siempre vienen sales disueltas. En todos los suministros de agua, el agua siempre va a traer sales. Las sales se disocian en iones y estos iones normalmente tienen unas concentraciones que podríamos decir que son relativamente bajas y que permiten que se puedan retirar, y también estos iones son los que permiten que haya conductividad eléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a desmineralizar, un parámetro de control es medir la conductividad. A mayor contenido de sales, mayor conductividad eléctrica. Y en el agua, a medida que está más pura, más purificada, con menos sales, pues la conductividad va a ir disminuyendo. Entonces, la conductividad es un factor de control para saber qué tan pura, qué tan tratada, qué grado de pureza tiene el agua. Hoy entonces, como dijimos, vamos a hablar de alcalinidad. Normalmente en el agua, en el agua de pozo hay altos niveles de dureza. Ya hablamos la vez pasada que la dureza es debida al calcio y al magnesio. Y esta dureza está asociada con la alcalinidad o con los iones de carbonatos. Eh, digamos que el problema principal es que se pueden formar incrustaciones por carbonatos de calcio en las tuberías, en las válvulas y en general en los equipos, ¿cierto? También muchas veces por presencia de calor. Entonces, en ese sentido, la alcalinidad puede ser un problema, o a veces la alcalinidad también, digamos que los parámetros de agua potable, por ejemplo, tiene unos límites de alcalinidad. Entonces, a veces está por encima de esos límites y hay que remover la alcalinidad. La alcalinidad es una medida de las sustancias alcalinas que están disueltas en el agua. Básicamente esas sustancias son los carbonatos, aquí indicamos que es el CO3, los bicarbonatos y los hidróxidos. Digamos que esos tres compuestos son los que dan el valor de alcalinidad presente en el agua. Y también cuando se habla de alcalinidad se dice que un agua alcalina o que la alcalinidad hace referencia a la capacidad para neutralizar los ácidos. Bueno, entonces en esta reacción que colocamos aquí tenemos el bicarbonato de calcio y sabemos que si hay calor, si se calienta el agua, esos carbonatos se pueden precipitar como carbonato de calcio. Obviamente pues está presente el agua y se va a formar CO2. Ese CO2 es gaseoso. Es importante, digamos, tener en cuenta esta reacción porque ustedes saben que las reacciones químicas no se completan al 100% hacia un solo lado. Quiere decir que la reacción siempre alcanza un equilibrio, o sea que en el momento en que una reacción química alcanza el equilibrio, si uno puede medir los compuestos que hay dentro del recipiente que tengo, voy a tener los compuestos de antes de la iniciales, digamos así, y los compuestos finales también. O sea, hay presencia de los compuestos y de los reactivos. Y ese equilibrio se puede desplazar si yo aumento la concentración de algún compuesto de estos. Entonces, si yo
agrego más bicarbonatos a esa solución que tengo en el recipiente, pues la reacción se va a desplazar hacia el sentido derecho. Pero si yo agrego CO2, por ejemplo, o carbonatos, la reacción se va a desplazar al sentido izquierdo. O sea, digamos que todas las reacciones químicas tratan de encontrar un equilibrio. Esto es importante para este proceso que vamos a hablar de alcalinidad, porque en el agua, cuando nosotros la vamos a comenzar a tratar, debemos hacer un análisis y vamos a encontrar que en el agua hay bicarbonatos, hay carbonatos y hay CO2, o sea, están presentes compuestos de los dos lados de la reacción y están en equilibrio. Entonces, el equilibrio de carbonatos incluye obviamente el CO2 libre y o lo que llamamos el ácido carbónico. Y esto es muy importante, el pH en este equilibrio, o sea, esta cantidad de carbonatos o bicarbonatos o CO2 presentes en el agua van a depender muchísimo del pH. O sea que si yo cambio el pH, esas concentraciones de estos tres compuestos van a cambiar. Y eso es importante para el tema que estamos hablando de la remoción de alcalinidad. El equilibrio del CO2, por ejemplo, y el bicarbonato existen cuando el pH está entre 4,3 a 8,3. Es decir, entre pH 4,3 y 8,3 yo puedo encontrar CO2 y bicarbonatos en el agua. Mientras que si yo tengo pH de 8,3 a 12, voy a tener carbonatos. Aquí vamos a ver una imagen para tener más claro eso. Todos los iones pueden ser retenidos, es importante, todos los iones pueden ser retenidos por las resinas de intercambio iónico. O sea, las resinas de intercambio se pueden utilizar para remover cualquiera de estos tres iones. Entonces aquí hay una gráfica donde tenemos abajo el rango de pH de 0 a 14 y tenemos la alcalinidad. Entonces fíjense que aquí de esta rayita donde dice alcalinidad M, que es 4,3, y alcalinidad P, que es 8,3, son dos medidas de alcalinidad que a uno le pueden reportar cuando hacen el análisis de agua. Entre 4,3, pH 4,3 y 9,3, yo puedo encontrar bicarbonatos. Aquí está esta flecha azul, digamos que nos da ese rango en donde yo puedo encontrar bicarbonatos. Si yo me paso de 9,3 hacia arriba, ya no hay bicarbonatos en el agua. Digamos que hay una reacomodación de estos iones y por arriba de 9,3 voy a encontrar carbonatos. Y lo mismo el CO2. El CO2 es un gas, el CO2 va a estar presente en pH desde 0 hasta 8,3. Entonces, fíjense que la alcalinidad puede ser debida, ya dijimos, al CO2, a los bicarbonatos o a los carbonatos, pero la proporción de cada uno de estos tres elementos depende del pH que lleve el agua. Y el pH, entonces, aquí podemos ver la importancia del pH. Hay una relación que colocamos aquí abajo en la gráfica en donde relacionamos la alcalinidad, el valor de la alcalinidad en partes por millón y el contenido de CO2 libre en partes por millón de CO2. Entonces, en un ejemplo, si yo tengo 200 partes por millón como carbonato de calcio, de alcalinidad, y el pH es 6,8, usando esta ecuación, yo puedo saber cuánto CO2 hay en el agua, cuánto CO2 libre hay en el agua y que está gaseoso y que de pronto yo lo podría eliminar de otra forma. Entonces, de acuerdo al ejemplo, si yo miro aquí 6,8 el pH, subo a la línea, a la gráfica y me da que, perdón, el pH 6,8, el pH 6,8, aquí miramos el valor de la relación, a 6,8 el valor es 3,5 más o menos. Entonces lo reemplazamos en la ecuación, 3,5. Arriba colocamos el valor de la alcalinidad que medimos, que es 200. Y si despejamos el contenido de CO2, nos da que hay 57 partes por millón de CO2 libre. Entonces, ojo, tener en cuenta que si yo cambio ese pH, pero yo mantengo la alcalinidad, el contenido de CO2 va a cambiar también. Pero con el dato de alcalinidad y de pH yo puedo saber cuánto CO2 libre hay.
siempre que vamos a hacer cualquier diseño de equipos, cualquier ensamble, cualquier recomendación, vamos a pedir el análisis de agua. Entre más datos haya de análisis, del análisis de agua, entre más completo esté, es mucho mejor porque tenemos más información. Y también debe ser muy reciente, porque el agua puede cambiar, sobre todo si son pozos, ¿cierto? Eh, el agua puede cambiar de acuerdo a las épocas de si hay verano o invierno. El agua, sus condiciones de contenido de sales cambian. Entonces, de aquí que nos interesa hoy, lo que habíamos dicho de la alcalinidad. Normalmente la alcalinidad aquí la estamos asociando a bicarbonatos. Nos va a interesar mucho los cloruros, sulfatos y nitratos, que es lo que llamamos ácidos minerales libres. Porque en un proceso del que vamos a hablar adelante, este contenido de cloruros, sulfatos y nitratos va a competir con la alcalinidad porque también son aniones. Entonces este dato también lo debemos tener. Y obviamente la dureza que es calcio y magnesio, que normalmente la dureza va asociada con esa alcalinidad. Y el pH. El pH. Para el proceso que vamos a hablar hoy necesitamos el pH. Como son resinas de intercambio iónico las que vamos a utilizar para el tratamiento, también nos interesa si hay hierro y manganeso, si hay turbidez, si hay aluminio, si hay cloro libre, porque estos productos son contaminantes de las resinas, entonces deberíamos eliminarlos antes de que el agua pase a los lechos de resinas. Bueno. ¿Qué opciones tenemos entonces con resinas de intercambio para remover la alcalinidad? Hay tres opciones. La alcalinidad se puede remover con una resina catiónica débil, que en nuestro caso es la Levatit CNP80. También se puede remover con una resina aniónica fuerte, que es la Levatit M600 o la Levatit ASB2. Y un tercer caso es removerla con resinas catiónicas fuertes. Es una combinación entre una catiónica fuerte en ciclo hidrógeno y una catiónica fuerte en ciclo sodio para suavización. Ya vamos a ver más detallado los procesos. Entonces el primero es la de alcalinización con una resina catiónica débil. En nuestro caso tenemos en stock dos resinas, la Levatit CNP80 y la Levatit S8528. Son resinas catiónicas débiles, son macroporosas. La CNP80 es para uso industrial y la S8528 es grado alimentos. O sea, se puede utilizar en agua que va para la industria de alimentos. ¿Cómo funciona este proceso? Vamos a necesitar un primer filtro con resina catiónica donde se va a colocar la resina catiónica débil. Cuando hacemos pasar el agua a través de esta resina catiónica débil, que está en ciclo hidrógeno, la resina está en ciclo hidrógeno, o sea, la regenero con ácido clorhídrico. La resina, el hidrógeno es el que queda posicionado dentro de la resina para hacer el intercambio, y cuando pasa el agua, la resina lo que va a hacer es retener el calcio y el magnesio y va a ceder hidrógenos. Quiere decir que este filtro me está removiendo la dureza. A pesar de que estamos hablando de alcalinidad, el filtro, en un solo filtro voy a poder remover también la dureza. Y como se están cediendo al agua hidrógenos, el pH del agua va a disminuir. Por eso les decía al principio, les hablé del pH del agua. El pH del agua va a bajar a valores entre 4 y 5. A ese pH, vimos en la gráfica anterior, se forma CO2. O sea, si yo tenía bicarbonatos o carbonatos, la ecuación se está desplazando hacia la derecha y está formando CO2. Ese CO2 es gaseoso. Entonces, después del filtro de resina, puedo pasar el agua a un desgasificador, se llama, que es un filtro abierto a la atmósfera, en donde yo tengo una regadera donde va a salir el agua, como una lluvia, y yo puedo inyectar aire por la parte de abajo para que burbujee aire y ayude a remover el CO2. Entonces, si yo remuevo el CO2 del agua, estoy removiendo la alcalinidad.
Ese digamos que sería el principio, en principio, lo básico del proceso. Si yo quiero remover alcalinidad hasta ahí, ya tengo resuelto el problema. Aquí a la salida del desgasificador ya tendría el agua sin alcalinidad. Y en esta imagen mostramos después un filtro suavizador, porque toda la dureza no se elimina en este filtro inicial. Elimina parte de la dureza, pero no, dependiendo de la relación entre dureza y alcalinidad. Entonces, si la dureza es mayor que la alcalinidad, va a haber una dureza remanente. O sea, el filtro puede remover, el filtro de resina suave, débil, puede remover solamente la dureza que va asociada con esa alcalinidad. La dureza que queda, si yo la quiero también bajar, debería colocar entonces un filtro suavizador después. Entonces aquí en el ejemplo, si yo tengo dureza de 200 partes por millón y alcalinidad de 150 partes por millón, como los dos están expresadas como carbonato de calcio, el primer filtro me va a remover solamente 150 partes por millón de dureza y me van a quedar 50 partes por millón de dureza remanente que yo removería en el segundo filtro si es que quiero, si es que necesito que la dureza también quede en cero. Si no necesito que la dureza baje tanto, no hay necesidad de colocar este segundo filtro. Pero si coloco este sistema así, con primero resina catiónica del desgasificador y suavizador, a la salida voy a tener agua sin alcalinidad y sin dureza. Bueno, el primer filtro, como ya se regenera con ácido clorhídrico y el segundo se regenera con sal, porque es un suavizador. Aquí tenemos un resumen de qué hace este filtro. Entonces, la resina catiónica débil remueve la dureza y la alcalinidad al mismo tiempo. La resina se regenera, como dije, con un ácido fuerte, puede ser clorhídrico, que en este caso serían 70 gramos de ácido clorhídrico por cada litro de resina. También se puede usar ácido sulfúrico. Y quiere decir que esta resina siempre tiene que estar en ciclo hidrógeno para que esté funcionando correctamente. La resina entonces retiene el calcio y el magnesio y en su lugar, como les dije, cede hidrógenos al agua, lo que hace que el pH del agua baje. Aquí colocamos cómo serían las dos reacciones que se presentan en este proceso. Entonces, primero se forman los bicarbonatos, ¿cierto? Y después se forma debido a que el pH, la presencia de hidrógeno en el agua, al pasar por la resina, se va formando hidrógeno o va ingresando hidrógeno al agua, baja el pH y se va a formar CO2, que es gaseoso, y agua. Una ventaja de este proceso es que también va a disminuir los TDS, o sea que la cantidad de sólidos totales disueltos en el agua va a disminuir y disminuye en una cantidad igual a la alcalinidad que fue removida. Entonces, este equipo o este proceso remueve también los sólidos totales disueltos. El agua a la salida del filtro, si yo tomara el agua antes del gasificador, se va a ver como efervescente porque está el CO2 gaseoso, entonces se pueden ver las burbujas dentro de la solución de agua. Esto es importante, solo puede ser removida la dureza asociada a la alcalinidad. Por eso, si yo necesito remover toda la dureza y la dureza es mayor que la alcalinidad, voy a necesitar un suavizador posterior para terminar de remover la dureza. A pesar de que ya haya removido toda la alcalinidad, necesito un suavizador adicional. Este proceso es muy eficiente cuando la dureza es mayor que la alcalinidad. Entonces, una recomendación para usar este procedimiento es que la dureza sea mayor o por lo menos igual a la alcalinidad. Si la dureza es menor que la alcalinidad, la eficiencia del proceso baja considerablemente, baja más de la mitad. O sea, es una caída muy grande, entonces normalmente para aguas donde hay mayor alcalinidad que dureza, este proceso no sería tan eficiente, sino que deberíamos mirar alguno de los dos procesos que les voy a explicar luego. Entonces es muy importante, ¿no? Con resina catiónica débil, la dureza debe ser mayor que la alcalinidad, o por lo menos igual.
Normalmente se usa el desgasificador después del filtro de resina. El desgasificador, como les dije, pues es un filtro abierto a la atmósfera, un tanque en donde el agua va a caer, se va a ir almacenando ahí, se burbujea aire de abajo hacia arriba, o sea que va a necesitar un compresor o algo que suministre aire para burbujear. Y obviamente si voy a necesitar un suavizador después, debo colocar una bomba para bombear nuevamente porque en el desgasificador pues se pierde la presión. Debo volver a presurizar el agua para pasarla al siguiente filtro. Ese es el proceso de, de alcalinización con resina catiónica de oro. El segundo proceso es de alcalinización con resina aniónica fuerte. Aquí está en el segundo filtro ese proceso. Utilizamos una resina aniónica fuerte tipo 2 normalmente, en nuestro caso Levatit M600. Ustedes saben que las resinas aniónicas hay tipo 1 y hay tipo 2. La resina tipo 1, digamos que es mejor en el sentido de cuando yo quiero desmineralizar, porque la resina tipo 1 remueve, por ejemplo, el sílice, que es el anión más difícil de retener, mientras que la resina tipo 2 no alcanza a remover el sílice. Es un poquitico más débil, entonces no tiene la capacidad para remover el sílice, pero para el efecto de la alcalinidad, la resina tipo 2 es perfecta. Se requiere primero remover la dureza. Entonces, en este proceso, un requisito es remover primero la dureza. Entonces, vamos a necesitar dos filtros. Primero, un filtro suavizador con resina catiónica en ciclo sodio. Vamos a pasar el agua. Aquí tenemos el análisis del agua que va a entrar. Normalmente bicarbonatos, carbonatos de calcio y magnesio y de sodio. Y pues obviamente los otros minerales, la acidez libre. Y el agua pasa a través del filtro, va a retener el calcio y el magnesio y va a soltar sodios. O sea que el agua suavizada va a pasar luego al segundo filtro donde tenemos la resina aniónica fuerte, que es la que nos va a remover la alcalinidad. Esta resina va a estar en forma cloruro, o sea, el ion que va a intercambiar es cloruro, o sea, va a retener los carbonatos y bicarbonatos y en su lugar va a ser cloruros. Quiere decir que esta resina la regenero con sal. Entonces, una ventaja de este segundo proceso comparado con el anterior es que aquí la regeneración en los dos filtros se hace con sal. Mientras que en el anterior proceso necesitábamos ácido y a veces, primero ustedes saben que algunos tienen problemas para conseguir el ácido por los permisos y segundo pues es un producto, una sustancia química corrosiva y pues que deben tener ciertos cuidados. En este caso los regenerantes son salmuera, entonces no hay tanto problema en su manejo y en la utilización del producto, del regenerante. Entonces eso podría ser una ventaja de este proceso, que el regenerante es salmuera. Entonces aquí después el agua, después de pasar por el filtro aniónico, va a salir sin los carbonatos y bicarbonatos, o sea, sin la alcalinidad, y va a salir en su lugar cloruros. O sea que va a salir agua con cloruros que salieron del primer filtro y con sodio que salieron del segundo, o sea, agua con sales. Una diferencia entonces con el anterior es que esta no disminuye los TDS. Ya dijimos que la resina aniónica débil bajaba también los TDS, en este caso eso no pasa. Los TDS se mantienen y diferente al anterior, aquí decimos que pasó con el CO2. Aquí no va a haber presencia de CO2 porque dijimos que el CO2 se presenta cuando el pH es ácido, cuando se baja el pH. Y aquí el pH del agua tratada no se va a ver afectado. Entonces aquí no hay formación de CO2, aquí solamente estaríamos hablando de carbonatos y bicarbonatos que son los que conforman la alcalinidad en ese caso. Entonces, como resumen, ventaja, no requiere uso de ácido en el proceso. Bueno, otra cosa que no les dije aquí es, que les había hecho al principio, es los sulfatos y los nitratos compiten con la alcalinidad. Entonces, ustedes ven que aquí están los bicarbonatos y carbonatos en el agua que va a entrar, pero también
vienen sulfatos, cloruros y nitratos, que también son aniones. Esta resina, como es aniónica, va a retener los bicarbonatos y los carbonatos, pero también va a retener sulfatos, cloruros y nitratos. Entonces, parte de la capacidad de la resina se va a ir o se va a gastar reteniendo sulfatos, cloruros y nitratos, y eso hace que este proceso sea un poquito más ineficiente que el proceso anterior. Entonces, para este proceso es importante saber cuánto tenemos de sulfatos de cloruros y nitratos y cuánto de alcalinidad, porque ahí vamos a saber cómo afecta este contenido de los otros aniones fuertes en la remoción de la alcalinidad. Obviamente, entre más contenido de los otros aniones, como sulfatos, cloruros y nitratos, voy a tener que usar más regenerante. Y pues obviamente van a aumentar los costos de operación del proceso. Una forma de mejorar, ya dijimos que la regeneración se hace con sal, pero una forma de mejorar esa capacidad de retención de los bicarbonatos y de los carbonatos, o sea, la alcalinidad, es adicionar un poquito de soda en el regenerante. O sea, a la salmuera le voy a agregar más o menos un 5% de soda. Eso hace que la capacidad por la alcalinidad aumente casi un 44%. Entonces, durante la regeneración, en el tanque de salmuera puedo agregar un poquito de soda para mejorar el comportamiento de la resina con respecto a la retención de alcalinidad. En este caso, si agrego la soda, habría que tener en cuenta que el pH a la salida va a aumentar, va a subir. Entonces, dependiendo del uso que le voy a dar al agua, debo tener eso en cuenta si tengo que ajustar el pH. Obviamente, si el agua es para agua potable, no se recomienda adicionar esta soda porque el pH puede quedar por fuera de especificaciones. Pero en general, si es para agua potable, recomendamos no dosificar soda en el regenerante. Digamos que en el proceso anterior es casi garantizado que la resina va a remover más del 99% de la alcalinidad. En este proceso con la resina aniónica fuerte, recomendamos siempre hacer ensayos porque hay muchas variables que interfieren en la remoción, como ya les dije, inclusive el contenido de los otros aniones y la calidad de agua que voy a tratar. Entonces, es muy difícil predecir pues cómo va a ser esa eficiencia de ese equipo. Entonces, siempre recomendamos que mejor hagan ensayos antes. Si el contenido de los bicarbonatos, como les dije, es bajo comparado con los aniones totales, la cantidad de regenerante que voy a usar va a ser mucho mayor y obviamente se aumenta el costo del proceso. No reduce los TDS, como les había dicho. Y otra cosa es que aquí siempre se requiere suavizador antes de la resina aniónica. Entonces, en el primer proceso, colocamos un suavizador al final, solo si yo necesito bajar la dureza hasta 0. Si no necesito bajar la dureza, no tendría que colocar este suavizador porque mi objetivo es la alcalinidad. Si necesito bajar la dureza a 0, si necesito colocar un suavizador, pero solo voy a colocar un equipo más pequeñito para remover la dureza que salió remanente, porque ya el primer filtro me había retenido parte de la dureza. En el segundo proceso, en cambio, sí es requisito, sí es necesario colocar un suavizador antes de la resina aniónica. O sea, es obligatorio remover la dureza antes de la resina aniónica. Bueno, entonces digamos que esas son como las características del segundo proceso. Aquí hay una gráfica de cómo cambia la capacidad de la resina aniónica fuerte tipo 2, dependiendo primero el porcentaje de alcalinidad. Entonces ustedes ven que a medida que aumenta el porcentaje de alcalinidad con respecto a los aniones totales, también la capacidad de retención aumenta. O sea que este equipo o este proceso mejor es muy bueno cuando el porcentaje de alcalinidad es muy alto comparado con el contenido total de aniones. ¿Cierto? O sea, yo tengo aquí en el análisis de agua los carbonatos y bicarbonatos, pero también tengo sulfatos, cloruros y nitratos
En la medida que este contenido de alcalinidad sea mayor que estos otros tres, más del 50%, el proceso va a ser muy eficiente. En la medida que este porcentaje de alcalinidad va bajando, el proceso va perdiendo eficiencia porque la capacidad de la resina va disminuyendo. Y también influyen los TDS. A medida que hay más TDS, la capacidad también es un poquito mayor. Bueno, esto es cuando regenero con sal, con 5 libras de sal por cada pie cúbico de resina, digamos que se puede obtener esta gráfica. Entonces, si yo mirara aquí, quisiera hacer el diseño y mi porcentaje de alcalinidad es 60% y mis TDS son 500, yo iría a trabajar más o menos con 6.5 kilogramos de capacidad por pie cúbico de resina. O sea, cada pie cúbico de resina va a retener 6.5 kilogramos de alcalinidad. Les decía que si yo agrego soda a la salmuera que va a regenerar, la capacidad aumenta. ¿Listo? Entonces aquí está la gráfica, regenerando con sal, pero además agregando un poquito de soda, 0.25 libras de soda a la salmuera. Entonces están las mismas 5 libras de salmuera por litro de resina, más los 0.25 libras de soda por cada litro de resina. Esta mezcla de regenerante hace que mi capacidad aumente. Entonces habíamos dicho que si era 60% era 6.5. Aquí vemos que con 60% de alcalinidad y 500 TDS, la capacidad sube a 9.5. O sea, de 6.5 subió a 9.5 la capacidad de retención de la resina por la alcalinidad. Entonces, esta es una ventaja muy grande, dosificar un poquito de soda en el regenerante cada vez que regenero, porque hace que la eficiencia del proceso sea mayor. Bueno, ese es el segundo proceso. Y la tercera opción para remover alcalinidad es usando una resina catiónica fuerte. Aquí en el proceso, digamos que el agua viene en este tercer proceso y la vamos a repartir en dos filtros. Un filtro, primer filtro que es un suavizador, o sea que va a tener una resina para suavización, que en nuestro caso puede ser la Levatid S1567. Y otro filtro donde vamos a tener la resina en ciclo hidrógeno, la resina catiónica fuerte, que puede ser la Levatid S108H. Entonces, aquí simplemente estamos removiendo la dureza en el primer filtro, pero la alcalinidad va a seguir derecho. Y en el otro filtro, como está en ciclo hidrógeno, este filtro va a retener el calcio y el magnesio y va a ceder hidrógenos, o sea que el pH va a bajar, va a funcionar como el primer proceso que mostramos. La diferencia es que en el primer proceso usábamos una resina catiónica débil y aquí estamos utilizando una resina catiónica fuerte. Entonces el pH aquí va a bajar mucho más que con la catiónica débil. Después vamos a mezclar las dos corrientes. Aquí obviamente, como bajé el pH, ya dijimos que cuando bajamos el pH se produce CO2. O sea que aquí hay CO2 gaseoso en este filtro de resina catiónica fuerte. Después cuando mezclamos el agua, aquí va a venir con un pH bajito, va a llevar el CO2 que ya se produjo, va a subir de pronto un poquito el pH, pero igual el pH aquí, digamos que aquí en el suavizador salió en 7, va a bajar porque se está mezclando con agua que tenía un pH más bajo, lo que va a hacer que se produzca más CO2 aquí en este trayecto y vamos a utilizar un desgasificador nuevamente para remover ese CO2 que está presente. Y ya aquí colocamos una bomba posterior al desgasificador para enviar el agua a donde la necesitamos. Entonces aquí en este tercer proceso vamos a tener una remoción de alcalinidad, una remoción parcial. Obviamente vamos a necesitar saber cuál es la alcalinidad, cuál es la dureza y cuál es el contenido de ácidos minerales libres para hacer este diseño. Seguramente entre más alcalinidad quiera remover, pues la corriente que va hacia el filtro con resina catiónica fuerte en ciclo hidrógeno va a ser mayor, entonces
Esto ya es un tema de diseño, dependiendo del análisis de agua que nos pasan, nosotros les damos la recomendación de si van 50-50, o sea, 50% de agua al suavizador y 50% al otro, o cómo sería esa relación. Pero ese es el tercer proceso, o sea, aquí estamos nuevamente usando el tema del pH. Cuando se baja el pH en el agua y hay bicarbonatos, hay producción de CO2, se está produciendo CO2 que va a ser removido entonces en un desgasificado. En este proceso no va a haber dureza, porque la dureza aquí arriba, la parte que pasa por el suavizador, pues se retiene toda, y aquí también abajo este filtro retiene toda la dureza. Entonces el agua va a salir sin dureza y va a salir sin alcalinidad. Pues parte de la alcalinidad. Esos son los tres procesos. Digamos que hay tres opciones para, dependiendo de las condiciones que se presenten en el agua. Y obviamente hay que revisar cada proceso puntual. Nosotros tenemos el software de Lanxess para hacer los cálculos de los equipos de suavización, de mineralización, suavizador ahí, porque aquí en dos procesos vimos que se requiere suavizador, y para el de alcalinizador también. ¿Qué necesitamos entonces? Si quieren que les colaboremos, pues el análisis completo de agua, el caudal que va a tratar y la calidad de agua que requieren al final. Y nosotros con gusto les enviamos el cálculo y las recomendaciones técnicas de cómo deben operar los equipos. Bueno, ese era el tema de hoy. Era más cortico porque solamente el tema de alcalinidad. Entonces vamos a mirar qué preguntas hay. ¿Qué preguntas tenemos? O Jordan, si me ayuda. Bueno, muchas gracias a todos entonces por su participación. Si tienen preguntas pueden activar su micrófono o pueden hacerlas por el chat. En caso de que tengan alguna duda respecto a lo que acabamos de explicar. ¿No? ¿Hay preguntas? Bueno, cuando no hay preguntas, es que o entendieron todo o no entendieron nada. De todos modos, esto es solamente un resumen, pero hay información muchísimo más detallada de este tema. Cuando necesiten, nosotros podemos darles los documentos que son